Muy buenos días, apreciados alumnos de 91, 92, 93, 94, 95 de la institución educativa 10 de mayo. En el día de hoy vamos a trabajar, clase de hoy es criterios de semejanza. Ojo, clase pasada hablamos que en este segundo periodo del proyecto de valores tenemos el caso de la motivación. Ya saben que deben hacer carteleras o trabajos en pareja o en grupo. Pueden hacer un video pequeño, corto y enviarlo al correo y van a obtener una calificación. Entonces, y además también pueden utilizar GeoGebra, que ya les enseñaron. Entonces, el primer caso aquí de los criterios de semejanza dice postulado o axioma. Pues dice ángulo, ángulo. Se representa o se abrevia con A y A. Entonces tenemos este triángulo ABC y tenemos este otro triángulo A', B', C'. Estos dos triángulos, si este angulito de aquí, A, es igual o congruente con A' y C, ¿qué es C? Y C, el ángulo C es igual o congruente con C', entonces podemos decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo A', B', C'. ¿Está bien? Bueno, ese es el primer postulado o axioma. Recuerden que es una verdad evidente que no necesita ser demostrada. Entonces, repito, si nosotros tenemos dos triángulos, en este caso ABC, y el triángulo A', B', C', y estos dos angulitos son congruentes, entonces podemos decir que esos dos triángulos son semejantes. El segundo criterio de semejanza dice teorema, lado, ángulo, lado. Se abrevia de la siguiente manera, LAL. ¿Sí? Entonces decimos teorema que si el ángulo A es igual o congruente con A' y el lado AB es congruente con A', B' y AC es congruente con A', C', entonces los dos triángulos son semejantes. Podemos utilizar la misma figura. ¿Está bien? ¿Entendieron? Muy bien. Entonces ya llevamos dos criterios de semejanza. Entonces, tercer criterio de semejanza es el teorema lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir? Que si el lado AB, este de acá, es proporcional a A', B', como BC es proporcional a B', C', igual a AC, el lado AC es proporcional a C', entonces podemos decir que los dos triángulos son semejantes. Entonces, repito, los criterios de semejanza. El primero es ángulo, ángulo. El segundo es lado, ángulo, lado. Y el tercero, lado, 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 que sus lados son respectivamente proporcionales. Entonces los dos triángulos son semejantes. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Tenemos este triángulo ABC, que este angulito de aquí mide 22 grados, este mide 120 grados y este lado BC mide 200 centímetros, ¿sí? Y este otro triángulo DF, donde DE, el lado DD, mide 2.89 y el lado EF mide 2 centímetros, ¿sí? Y acá el ángulo D mide 22 grados y el ángulo E mide 120 grados. Entonces vamos a analizar y aplicar los criterios de semejanza.
Entonces, en este caso, miren que tenemos dos ángulos, aquí dos ángulos, entonces aplicamos el primer criterio de semejanza que dice ángulo, ángulo, para hallar el valor de la medida de AB. Este es la incógnita, ¿sí? Entonces, como tenemos, repito, tenemos estos dos triángulos y como tenemos estos dos ángulos, estos dos valores y acá lo mismo, entonces aplicamos el primer criterio de semejanza que es ángulo, ángulo. Entonces podemos decir que si la medida del ángulo A es 22 grados y la medida del ángulo de 22 grados y la medida de B es 120 grados y la medida de 120 grados, entonces los dos triángulos, triángulo ABC, esto significa semejante, ¿no? Semejante al triángulo de EF. ¿Está entendido? Entonces ya, como esos dos triángulos cumplen este primer criterio, entonces podemos decir que estos dos triángulos son semejantes, no son iguales, sino parecidos. Bueno, entonces aplicamos, como necesitamos hallar el valor de AB, entonces aplicamos las proporciones. Entonces la medida de AB es a la medida de D, como la medida de BC es a la medida de F. Entonces, AB, lo que vamos a hallar, la incógnita. D mide 2.89 centímetros. Igual, y BC mide 200 centímetros sobre EF que mide 2 centímetros. ¿Sí? Despejamos la incógnita que es AB y nos da que AB es igual a 289. ¿Está bien? ¿Entendieron? Bueno, muy bien. Ese es el caso, un ejemplo de aplicación. Ahora, longitudes proporcionales. Teorema que es la paralela a un lado de un triángulo. Este es un triángulo cualquiera y se traza una paralela. Es A, triángulo ABC, y DE es la paralela. Entonces, hipótesis del triángulo ABC cualquiera. Y AB, este lado AB, paralelo con DE. Entonces, la tesis de ese teorema dice que la medida, este pedacito de aquí, la medida de AD es a la medida de DC, como la medida de B es a CD. Entonces, ¿qué significa? Que estos dos segmentos son proporcionales. Proporcionales. ¿Entendieron? Entonces les recuerdo, más adelante en la próxima clase se les va a enviar un taller y luego vamos a ver también ahí el teorema de Tales de Mileto, que fue uno de los grandes genios de la humanidad, padre de la geometría. Entonces, ¿entendieron? ¿Está claro? Recuerden que en este segundo periodo estamos trabajando la motivación para que hagan sus trabajos. Bueno, gracias.